China, junto con Corea del Norte, tienen las políticas de aborto no solamente más permisivas, en el sentido que el aborto es permitido y facilitado hasta el momento mismo en que el niño está a punto de salir ya completamente formado a los 9 meses, sino que tienen también una política de coerción, o sea, no solamente permiten el aborto, sino que lo obligan, ¿no? Y recientemente, como ustedes probablemente saben o recuerdan de nuestra distinta cobertura, que China, debido a lo alto de su población, desde la década de los 80 ya venía aplicando una política conocida como la política del hijo único. China permitía solamente un hijo y daba una serie de incentivos, digamos, para que las mujeres evitaran tener, o las familias evitaran tener un segundo hijo, porque creían que de esta manera iban a poder controlar la población y de esta manera iban a influir en el Producto Bruto Interno que el antipopulismo ligaba directamente a la población y que hoy en día económicamente está demostrado que es falso, ¿no? Que el crecimiento de la población no significa el decrecimiento de los ingresos, por el contrario, ¿no? Hay regiones que viven en extrema pobreza con una población baja o declinante, y en cambio tenemos grandes concentraciones urbanas como pueden ser Japón, Taiwán, el mismo Hong Kong, si se toma como una entidad separada. Pero esta política la aplicó China y lo peor eran las políticas de coerción, o sea, se aplicaba el aborto forzado a las mujeres que trataban de ocultar el embarazo porque querían un segundo hijo. Esto creó otro problema enorme, que es el gran vacío, la gran diferencia que hay de millones de personas entre varones y mujeres. Porque especialmente las personas del campo en China consideraban que tener una mujer era un problema, en primer lugar porque no tiene la misma fuerza para trabajar el campo de la que tiene un varón, y en segundo lugar porque, como en muchos países, el padre de la novia es el que tiene que no solamente pagar el matrimonio, sino que dar una especie de dote al esposo. Entonces, como consecuencia, y como también ha pasado en India, todo el mundo quería un varón, ¿no? Y entonces el aborto masivo de niñitas, de bebitas mujeres, fue totalmente un escándalo, ¿no? Lo curioso es que fuera de algunos héroes pro vida como Steve Mosher, por ejemplo, del Population Research Institute, que conoció de primera mano, entrando a China, ¿no?, como un colaborador académico, etc., notó esto y lo denunció ya desde los 90, ¿no?, proporcionando informaciones de todo tipo, desde anecdóticas hasta geográficas, democráticas, estadísticas, o sea, con todo el peso que se necesitaba. Y paradójicamente, nunca la prensa liberal norteamericana, Washington Post, New York Times, Chicago Tribune, LA Times, mencionen ustedes al que se les ocurra, Time Magazine, CNN, ninguna de estas organizaciones cubrió este escándalo de los embarazos forzados.
¿no? Perdón, de los abortos forzados para impedir el embarazo. Y especialmente el hecho de que las mujeres eran literalmente arrastradas, llorando, suplicando a los sitios de aborto. Y después de que les arrebataran al bebé que estaban esperando, eran arrojadas a la cárcel para que sirvieran de ejemplo de quienes violaban la ley. Entonces, estos distintos medios que menciono y cualquier otro medio liberal que a ustedes se les ocurra, solamente de pasada mencionaban sí abortos forzados cuando hacían una lista de todas las violaciones de derechos humanos que practicaba China, ¿no? Pero nunca dedicaron un artículo importante, un artículo que realmente enfrentara la brutalidad salvaje de esta práctica y sobre todo el problema enorme demográfico que iba a tener el hecho de que no hay suficientes mujeres para los hombres, ¿no? Y las consecuencias que iban a tener y que hoy en día tienen el tráfico de mujeres, porque no hay mujeres para hombres que quieren casarse. Y algo similar sucede en la India también. Muy bien. Adelantémonos hasta 2021. 2021, en julio del 2021, el gobierno chino, que se encuentra en una crisis poblacional, no porque sobra gente, sino porque falta. Ironía de la vida, ¿no? ¿Y saben por qué falta? Porque algunos de ustedes dirán, oye, Alejandro, ¿cómo va a faltar? Todavía son 1.3 millones, 1.3 billones de chinos en China, ¿no? Claro, el gran problema es que un número creciente de esa población es anciana, con todos los problemas económicos de productividad que generan. Tienes una enorme población anciana que está esperando recibir su ayuda social, su asistencia social, y la población joven que está trabajando para mantener a esas personas ancianas es mucho menor. O sea, nos encontramos con que poblacionalmente hay una pirámide invertida, o sea, de cabeza, menos jóvenes abajo, menos niños abajo y arriba una población anciana. Entonces, en julio, después de que China había tratado expandiendo, dice, de ahora en adelante pueden tener 2 hijos, de ahora en adelante pueden tener 3 hijos, o sea, fueron promoviendo el nacimiento de más hijos y levantaron esta práctica pues abominable de forzar a las mujeres a abortar. Bueno, en julio, China básicamente dijo, ¿sabes qué? Que la gente tenga todos los hijos que pueda y vamos a disminuir los casos de aborto que no sean por razones estrictamente médicas. Escuchen esto, hermanos, vamos a reducir el número de abortos para que los abortos solamente sean por razones médicas. ¿Saben lo que eso significa, hermanos? Que el aborto de personas que tenían un labio leporino, por ejemplo, que quiero abortarla porque no me conviene ahora, porque estoy estudiando todavía en la universidad. No quiero porque tengo un excelente trabajo y me voy a tener que mudar de ciudad e irme a otro lado. Es decir, todas las características del aborto electivo, China ha anunciado que quiere restringirlas o eliminarlas, ¿no? Y obviamente tiene sentido después de la barbarie cometida y no es motivado por ningún sentido de virtud, ¿no? Hoy estamos asesinando niños por paladas, ¿no? O sea, por montones. No, ya dejemos de asesinarlos. Bueno, no fueron razones éticas, fueron razones económicas. Necesitan más hijos.
¿Y saben cuál es la reacción de los importantes medios liberales que les acabo de mencionar? Fue horror. O sea, están horrorizados de esta política. Yo sé lo que muchos de ustedes están pensando. Alejandro, ¿te refieres a cuando obligaban a las personas a abortar? No, no. Las organizaciones feministas y los medios liberales progresistas que no dijeron nada cuando mujeres, o sea, incluyendo feministas, mujeres eran arrastradas para hacerles aborto forzado y en muchas ocasiones tan avanzados que se hacían por cesárea, o sea, se hacían nacer un niño para dejarlo morir, con toda la violencia que significa hacer una cesárea en condiciones médicas en las que no solamente hay poca calidad de atención, sino que a esos doctores no les interesa un rábano la vida de la mujer. Eso no movió a las feministas a escandalizarse. Pero el hecho de que China ahora quiera limitar los abortos selectivos, eso sí les preocupa. Eso sí les preocupa. ¿Cómo puede ser? Estamos recortando acá las libertades. Esta paradoja, hermano, es el ejemplo exacto de cuál es el gran problema con los feministas y los abortistas. Ellos creen que el aborto es un sacramento. Se llamarán ateos, todo lo que quieras, pero creen que el aborto es un sacramento. Es algo que tiene que ser permanentemente establecido, asegurado y sin límites. Hasta el punto que una pobre mujer, pero no una pobre mujer, millones de pobres mujeres en China fueran arrebatadas del derecho a elegir. Los abortistas hablan del derecho a elegir, ¿no es cierto? De que ellas no son pro-abortion, son pro-choice, que no son pro-aborto, sino son pro-libre elección. Que estas madres no pudieran elegir tener un hijo y que ahora que existan observaciones y preocupaciones sobre cómo se va a limitar el cuerpo de la mujer, ¿no? En China, entre comillas, se va a limitar el cuerpo de la mujer. Simplemente porque China va a seguir teniendo abortos a diestra y siniestra, solamente que va a regular aquellos abortos que se consideran frívolos, que dicho sea de paso, son la gran mayoría. Esto les da una idea de cómo simplemente para aquellos que están endiosando el aborto, que el aborto es su nuevo Dios, y que como decía el arzobispo Salvatore Cordileone de San Francisco, que tiene profundas conexiones con el satanismo, es una realidad que nos tiene que quedar en claro para saber que cuando estamos dialogando con un abortista, ni remotamente estamos dialogando con una persona que tiene el más remoto interés de hablar de buena fe. Que tengas un buen día.